Ella estaba en mi jardín con la seguridad de quien cree que ya ha ganado todo. Sus dedos perfectamente arreglados sostenían una copa de mi mejor tequila, mientras elogiaba las bugambilias que había cuidado con esmero durante 3 años. Mariana Velázquez me sonrió con esa calidez que podría engañar a cualquiera, haciendo creer que su interés era genuino. Ella estaba en mi jardín con la seguridad de quien cree que ya ha ganado todo. Sus dedos perfectamente arreglados sostenían una copa de mi mejor tequila, mientras elogiaba las bugambilias que había cuidado con esmero durante 3 años. Mariana Velázquez me sonrió con esa calidez que podría engañar a cualquiera, haciendo creer que su interés era genuino. Antes de continuar, déjanos un comentario con la ciudad desde la que nos lees. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte, porque la de mañana es algo realmente especial. Me llamo Elena Morales, y estoy a punto de contarte cómo una aparentemente inocente fiesta en el jardín se convirtió en el momento en que 3 años de mentiras cuidadosamente ocultas explotaron de la manera más espectacular imaginable. Pero esta no es solo la historia de descubrir la infidelidad de mi esposo. Es sobre desentrañar una red de engaños tan compleja, tan calculada, que involucró no solo mi matrimonio, sino el secreto más oscuro de mi familia, y a una mujer cuyo pasado era mucho más siniestro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Tengo 34 años. Soy una exitosa diseñadora de paisajes que dirige Morales Jardines, aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, un lugar conocido por su encanto colonial y su creciente comunidad de expatriados y élites mexicanas. Hasta hace 6 meses, creía saber exactamente quién era, quiénes eran mi familia y qué representaba mi vida. Era la mujer que podía transformar cualquier espacio exterior en algo mágico, la esposa que apoyaba las ambiciones políticas de su esposo y la hermana que siempre había protegido a su hermano menor, Luis, de las consecuencias de sus decisiones más imprudentes. Mi esposo, Ricardo Morales, era el hombre perfecto de San Miguel desde que llegamos hace 8 años. A sus 37 años, era todo lo que esta comunidad conservadora y adinerada quería en un líder. Alto, distinguido, con ojos café oscuro y una presencia que hacía que la gente lo respetara instintivamente. Había construido una firma de consultoría exitosa, Morales Soluciones Estratégicas, especializada en ayudar a empresas a navegar regulaciones complejas. Más importante aún, se había posicionado como el próximo presidente municipal de San Miguel. Con elecciones a solo 4 meses, nuestra casa en la calle de Aldama, una casona colonial con patios llenos de flores y fuentes que yo misma diseñé, era el escenario perfecto para las reuniones políticas que se habían vuelto centrales en nuestras vidas. El lugar ideal para una pareja poderosa que parecía tenerlo todo bajo control. Pero mientras observaba a Mariana Velázquez encantar a mis invitados, en lo que se suponía era una reunión íntima para los donadores de la campaña de Ricardo, sabía que todo lo hermoso de nuestra vida estaba construido sobre cimientos a punto de colapsar. La mujer que reía tan naturalmente con mis vecinos, que había asistido a nuestros eventos durante los últimos 8 meses como consultora de comunicación estratégica, estaba teniendo una aventura con mi esposo. Lo que lo hacía infinitamente peor era que ella no sabía que yo había descubierto su affair hace 3 semanas. Y lo que lo hacía absolutamente devastador era lo que había aprendido sobre su conexión con mi familia apenas ayer. Mariana Velázquez no era solo la amante de Ricardo. Era la mujer cuyo testimonio había enviado a mi hermano Luis a prisión por homicidio imprudencial hace 5 años. El mismo Luis que había cumplido su condena, reconstruido su vida, y llegaría a nuestra fiesta esta tarde para reconciliarse públicamente con la familia que lo apoyó en sus momentos más oscuros. El mismo Luis que no tenía idea de que la mujer que destruyó su vida ahora estaba destruyendo la mía. La ironía era tan perfecta que parecía orquestada por alguna deidad con un gusto por la justicia poética. Mariana había pasado meses posicionándose como la mujer ideal para impulsar la carrera política de Ricardo, mientras mantenía una aventura que podía destruir todo lo que él había construido. Había asistido a nuestras cenas, elogiado mi cocina, incluso ofrecido consejos sobre cómo manejar los retos de estar casada con un hombre ambicioso. Me había mirado a los ojos docenas de veces mientras mentía sobre quién era y qué quería. Pero hoy, en exactamente 23 minutos, cuando Luis cruzara esa puerta esperando encontrar apoyo familiar,
y aceptación comunitaria, Mariana Velázquez se enfrentaría al hombre cuya vida ayudó a destruir. El hombre que pasó 5 años en prisión, en parte por su testimonio. El hombre que no sabía que su hermana había descubierto no solo la traición de su esposo, sino la verdadera identidad de la mujer que había infiltrado sus vidas. Había pasado 3 semanas planeando este momento con la misma atención al detalle que aplico al diseño de jardines premiados. Cada elemento había sido considerado cuidadosamente: la lista de invitados, el momento exacto, la disposición de las mesas, hasta el instante en que Luis haría su entrada. Mariana creía que asistía a una reunión política rutinaria, donde podía seguir jugando su papel de asesora confiable, mientras planeaba su futuro con Ricardo. En cambio, estaba a punto de descubrir que algunos secretos son imposibles de enterrar, que algunas mentiras son demasiado complejas para mantener, y que algunas personas son mucho más peligrosas cuando parecen estar perfectamente controladas. La mujer que creía haber manipulado su camino hacia la vida perfecta estaba a punto de aprender que había caído en una trampa planeada durante 3 semanas. La fiesta en el jardín estaba por convertirse en un ajuste de cuentas que expondría no solo una aventura, sino una conspiración que se remontaba a años atrás e involucraba crímenes mucho más allá del adulterio. Todo comenzaría cuando mi hermano Luis cruzara esa puerta y Mariana Velázquez comprendiera que su pasado finalmente había alcanzado su presente. El escenario estaba listo, los jugadores en posición, y en 22 minutos todo cambiaría para siempre. Si estás disfrutando esta historia, una suscripción rápida ayuda mucho y significa el mundo para nosotros. Vamos a seguir. Crecí en el pequeño pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde aprendí desde niña que las apariencias engañan y que los jardines más hermosos suelen crecer en los suelos más oscuros. Mi madre, Alejandra Morales, me enseñó que la fuerza no consiste en evitar tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia mientras planeas para el sol. Nos crió sola a Luis y a mí, después de que mi padre muriera en un accidente de construcción cuando yo tenía 12 años y Luis 9. Nos inculcó que la lealtad familiar no solo era importante, era todo. Ese aprendizaje lo canalicé en construir Morales Jardines desde cero, empezando con pequeños proyectos residenciales y ganándome poco a poco la confianza de la élite de San Miguel de Allende, con pura determinación y un ojo para transformar espacios comunes en santuarios extraordinarios. Mi portafolio incluye algunas de las propiedades más prestigiosas de Guanajuato, y mi reputación por discreción y confiabilidad me convirtió en la diseñadora de paisajes preferida de clientes que valoran tanto la belleza como la privacidad. El éxito de mi negocio fue crucial cuando Ricardo y yo decidimos establecernos en San Miguel hace 8 años. Ricardo había sido contratado por el entonces presidente municipal, Javier Torres, quien vio potencial en un joven consultor con ideas frescas sobre desarrollo económico y planeación estratégica. San Miguel estaba creciendo rápidamente, con familias adineradas de Ciudad de México y extranjeros buscando refugio en comunidades más pequeñas. La experiencia de Ricardo en relaciones empresariales complejas lo hizo indispensable para el gobierno local. Nuestro matrimonio se basó en respeto mutuo y ambiciones compartidas. Nos conocimos en mi último año en la carrera de Arquitectura de Paisaje en la Universidad de Guanajuato, mientras Ricardo terminaba su maestría en Administración. Era confiado sin ser arrogante, inteligente sin ser condescendiente, y tenía la rara habilidad de hacer que todos se sintieran escuchados. Cuando me propuso matrimonio tras 2 años de noviazgo, creí que me casaba no solo con el hombre que amaba, sino con un verdadero compañero que apoyaría mis sueños mientras perseguía los suyos. Durante los primeros 6 años de nuestro matrimonio, esa creencia parecía justificada. Ricardo apoyó la expansión de mi negocio, celebró mis logros profesionales y nunca insinuó que mi éxito amenazara su masculinidad o ambiciones. Cuando conseguí el contrato para rediseñar los jardines del Club de Golf de San Miguel, él estaba más orgulloso que yo. Cuando mi trabajo apareció en la revista México Desconocido, enmarcó el artículo y lo colgó en su oficina. Pero la política lo cambió de maneras que tardé en reconocer. La transición de consultor en las sombras a figura pública despertó algo en Ricardo que no identificaba del todo. El hombre que antes se contentaba con resolver problemas discretamente desarrolló un gusto por los aplausos, el reconocimiento
y el poder que viene con un cargo electo. Su anuncio de que quería postularse para presidente municipal me sorprendió, no porque le faltaran méritos, sino porque nunca había mostrado interés en ser el centro de atención, en lugar de la mente detrás del poder. La situación de mi hermano Luis complicó todo de maneras que iban más allá de la dinámica familiar. Hace 5 años, Luis era un supervisor de construcción de 25 años, con un futuro brillante y un problema de alcoholismo que se negaba a admitir. El accidente que lo cambió todo ocurrió una noche lluviosa de jueves, cuando Luis, manejando de regreso de un sitio de trabajo tras lo que luego admitió, fueron unas cervezas con su equipo, atropelló y mató a Teresa Gómez, una maestra jubilada de 63 años que cruzaba la calle principal de Querétaro. El proceso legal fue una pesadilla que consumió a nuestra familia durante meses. El nivel de alcohol en la sangre de Luis estaba justo por encima del límite legal, pero no significativamente. La lluvia había reducido la visibilidad y la señora Gómez vestía ropa oscura. El abogado defensor de Luis argumentó que el accidente habría sido inevitable independientemente de su sobriedad, pero la fiscalía lo pintó como un conductor borracho y temerario que mostró total desprecio por la seguridad pública. El caso giró en gran parte en torno al testimonio de una testigo presencial, una joven llamada Mariana Velázquez, quien trabajaba tarde en una firma de abogados en el centro de Querétaro y afirmó haber visto todo desde la ventana de su oficina. Su testimonio fue detallado, convincente y devastador para la defensa de Luis. Describió su conducción como errática minutos antes del accidente, afirmó que iba a exceso de velocidad y testificó que no intentó frenar ni esquivar a la señora Gómez. Luis fue sentenciado a 5 años de prisión por homicidio imprudencial, y nuestra familia quedó destrozada por una mezcla de duelo, culpa y la devastación financiera de los costos legales. Ricardo fue un apoyo durante esos meses oscuros, ayudándome a navegar la complejidad emocional de amar a un hermano que había cometido un error terrible, mientras lloraba por una mujer inocente que perdió la vida. Pero conforme sus ambiciones políticas se cristalizaban, la condena de Luis se convirtió en lo que él cuidadosamente llamó una complicación. No algo que le impidiera ganar, pero algo que requería manejo estratégico y mensajes cuidadosos. La narrativa se convirtió en que Ricardo Morales era un hombre que entendía tanto la responsabilidad personal como la lealtad familiar. Alguien que había apoyado a su esposa durante la crisis más oscura de su familia, sin comprometer su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas. Era una historia convincente que le sirvió bien en las primeras etapas de su campaña. Los votantes de San Miguel apreciaban a un candidato que encarnaba fuerza y compasión, alguien capaz de navegar terrenos morales complejos sin abandonar sus principios. Lo que no supe hasta hace 3 semanas fue que el compromiso de Ricardo con los mensajes estratégicos iba mucho más allá de su imagen pública. El hombre con el que me casé, en quien confié mi corazón y mis sueños, había estado teniendo una aventura de meses con la misma mujer cuyo testimonio envió a mi hermano a prisión. La mujer que ayudó a destruir la vida de Luis ahora estaba posicionada para beneficiarse del capital político que Ricardo había ganado al apoyar a su familia durante la crisis. La simetría era casi artística en su crueldad. Mariana Velázquez ayudó a enviar a Luis a prisión. Luego se posicionó para aprovechar el éxito político que la condena de Luis, irónicamente, ayudó a hacer posible. Testificó sobre la imprudencia de mi hermano. Luego sedujo al hombre que se casó con su hermana. Ayudó a crear la narrativa que ahora impulsaba a Ricardo hacia la presidencia municipal, mientras mantenía una aventura que podía destruir todo lo que había logrado. Mientras estaba en mi jardín observando cómo encantaba a mis invitados, no pude evitar admirar la audacia de todo esto, incluso mientras me llenaba de una rabia tan pura que era casi clarificadora. Mariana había entrado en nuestras vidas hace 8 meses como una respuesta perfectamente cronometrada a plegarias que ni siquiera sabíamos que teníamos. La gerente de campaña de Ricardo, Claudia Ramírez, la recomendó como consultora de comunicación estratégica, con un historial impresionante en la navegación del complejo panorama mediático de la política guanajuatense. Sus credenciales eran impecables: una maestría en comunicación de la UNAM, 5 años de experiencia en una prestigiosa firma de consultoría política en Ciudad de México
y un portafolio de campañas exitosas que incluían 2 elecciones para el Congreso y una primaria para gobernador que desafió todas las encuestas. Desde el momento en que entró a nuestra primera reunión de estrategia en el Hotel Casa de Sierra Nevada, Mariana captó la atención de manera que parecía effortless, pero claramente era el resultado de años de cuidadosa cultivación. Tenía 31 años, con una belleza pulida que sugería tanto dones naturales como una inversión significativa en mantenerla. Su cabello castaño siempre estaba perfectamente peinado, y su guardarropa, ya fuera para presentar estrategias en nuestro comedor o asistir a eventos recaudadores en negocios locales, estaba diseñado con la precisión de alguien que entendía que cada prenda era una forma de comunicación, prefiriendo tonos joya que resaltaban sus ojos verdes y piezas entalladas que transmitían profesionalismo y cercanía. Pero fue su presencia intelectual lo que inicialmente impresionó tanto a Ricardo como a mí. Mariana no solo dominaba los mensajes políticos, sino que entendía las corrientes psicológicas más profundas que impulsaban el comportamiento de los votantes en comunidades como San Miguel. Podía articular por qué un grupo demográfico respondería a temas específicos sobre desarrollo económico, mientras explicaba cómo enmarcar esos mismos temas para otros con prioridades distintas. Su análisis de las dinámicas mediáticas locales era sofisticado sin ser condescendiente, y sus recomendaciones estratégicas demostraban tanto pensamiento táctico a corto plazo como visión a largo plazo. Durante esos primeros meses, disfruté genuinamente nuestras interacciones. Mariana tenía el don de hacer que todos se sintieran la persona más interesante en la sala, y sus preguntas sobre mi trabajo en diseño de paisajes parecían motivadas por una curiosidad genuina. Me preguntaba detalles sobre cómo enfrentaba desafíos de diseño, qué inspiraba mis selecciones de plantas y cómo manejaba los aspectos comerciales del trabajo creativo. Cuando mencioné que luchaba con un cliente particularmente difícil que quería impacto visual con mínimo mantenimiento, Mariana ofreció ideas sobre psicología del consumidor que me ayudaron a replantear mi enfoque. También mostró lo que parecía un interés sincero en la situación de Luis y el viaje de nuestra familia a través de su encarcelamiento y eventual liberación. Durante una sesión de estrategia que se extendió hasta la cena, escuchó atentamente mientras explicaba los retos de mantener la unidad familiar durante una crisis que puso a prueba los valores de todos. Sus respuestas eran medidas y empáticas, reconociendo la complejidad de amar a alguien que cometió un error devastador mientras se llora por la vida inocente que se perdió. Se necesita verdadera fuerza para apoyar a la familia mientras se les exige responsabilidad, dijo esa noche, con una voz que parecía llevar admiración genuina. Ricardo tiene suerte de tener una esposa que entiende que la lealtad y la justicia no son mutuamente excluyentes. En ese momento, me conmovió su comprensión y me impresionó su capacidad para captar el terreno emocional matizado que había definido nuestras vidas durante los últimos 5 años. La integración de Mariana en nuestro círculo social fue gradual pero completa. Asistió a parrilladas en nuestra casa, se unió a catas de mezcal en haciendas locales e incluso se ofreció a ayudar con la recaudación anual para el Jardín Botánico de San Miguel, que yo había organizado durante 3 años. Su presencia en estos eventos nunca se sintió intrusiva ni calculadora. En cambio, parecía realzar cada reunión con su ingenio, sus preguntas reflexivas y su habilidad para conectar con personas de todas las edades y orígenes. Los colegas de Ricardo y sus esposas la aceptaron casi de inmediato. Sofía Ramírez, cuyo esposo era regidor, elogió las ideas de Mariana sobre desarrollo económico regional durante una cena en La Parada. Realmente entiende cómo equilibrar crecimiento con preservación, me dijo Sofía mientras tomábamos café a la semana siguiente. Ricardo fue listo al incluirla en su equipo. Incluso mis amigas más escépticas, como Laura Mendoza, dueña de la agencia inmobiliaria más exitosa del pueblo, admitieron que Mariana aportaba un nivel de sofisticación a la campaña de Ricardo que elevaba toda su operación política. La relación profesional entre Ricardo y Mariana parecía ejemplificar todo lo positivo de la consultoría política moderna. Ella desafiaba sus suposiciones sin socavar su confianza, lo empujaba a articular su visión con mayor claridad sin alterar su mensaje fundamental, y lo ayudaba a navegar los conflictos inevitables de cualquier campaña competitiva. Sus sesiones de trabajo en nuestra oficina en casa
parecían productivas y energizantes, con ambos saliendo de reuniones largas con un entusiasmo enfocado que sugería colaboración genuina y respeto mutuo. Mariana también demostró ser hábil para manejar el delicado equilibrio necesario al hablar sobre la historia de Luis durante los eventos de campaña. Desarrolló estrategias de mensaje que reconocían la experiencia de la familia con el sistema de justicia sin explotar la tragedia ni parecer minimizar su gravedad. Su enfoque permitió a Ricardo hablar auténticamente sobre la importancia de la rendición de cuentas y la redención, temas que resonaban fuertemente con los votantes de San Miguel, que valoraban tanto el orden como el perdón cristiano. El marco que creó transformó lo que podría haber sido una desventaja política en uno de los mayores activos de Ricardo. Los votantes respetaban a un candidato que había apoyado a su familia en tiempos difíciles mientras mantenía su compromiso con la justicia y la seguridad comunitaria. La narrativa estaba tan hábilmente elaborada que la asociación de Ricardo con el caso de Luis, en realidad, mejoró su reputación en lugar de dañarla, demostrando su carácter y juicio de maneras que los logros puramente profesionales no podían igualar. Durante los eventos de campaña, observé cómo Mariana trabajaba a las multitudes con la habilidad de alguien que genuinamente disfrutaba la conexión humana. Recordaba nombres, hacía preguntas de seguimiento sobre conversaciones previas y tenía una habilidad uncanny para identificar las preocupaciones específicas que motivaban a los votantes individuales. Ya fuera discutiendo la revitalización del centro con dueños de negocios locales o hablando de fondos para escuelas con padres jóvenes, demostraba un interés auténtico y un conocimiento sustantivo que impresionaba a todos. Su relación conmigo parecía evolucionar naturalmente de una cortesía profesional a una amistad genuina. Empezamos a almorzar juntas semanalmente, supuestamente para coordinar eventos sociales relacionados con la campaña, pero cada vez más solo para disfrutar de la compañía de la otra. Mariana compartía historias sobre los desafíos de su carrera, sus pensamientos sobre equilibrar ambición profesional con relaciones personales y sus observaciones sobre la cultura única de los pueblos mexicanos. Parecía particularmente interesada en mi perspectiva sobre mantener una identidad individual dentro de un matrimonio político, haciendo preguntas reflexivas sobre cómo navegaba las expectativas de ser la esposa de un candidato. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada conversación, cada confidencia compartida, cada momento de aparente intimidad era parte de una estrategia más grande que fui demasiado confiada para reconocer. Mariana no estaba construyendo una amistad. Estaba recolectando inteligencia sobre nuestro matrimonio, nuestras vulnerabilidades y las dinámicas familiares que podía usar para posicionarse más efectivamente en nuestras vidas. El primer indicio de que la fachada perfecta de Mariana tenía fisuras apareció durante una conversación casual sobre preferencias de mezcal en una fiesta de aniversario de los Torres hace 6 semanas. Estaba describiendo una supuesta noche inolvidable en una destilería en Oaxaca, pintando detalles vívidos sobre la puesta de sol sobre los agaves y las notas particulares de un mezcal reposado que había maridado perfectamente con un mole negro que pidió. Pero cuando Sofía Ramírez mencionó que había pasado su luna de miel en esa misma región y preguntó por la destilería específica, la descripción de Mariana cambió sutilmente, volviéndose vaga sobre detalles que deberían haber sido memorables y ofreciendo información contradictoria sobre la disposición del lugar y sus mezcales insignia. Era el tipo de inconsistencia que la mayoría descartaría como un fallo de memoria o una conversación nerviosa. Pero mis años trabajando con clientes me habían enseñado a prestar atención cuando las historias no cuadraban correctamente. En el diseño de paisajes, los detalles importan enormemente, y había desarrollado un instinto para reconocer cuando alguien embellecía o fabricaba experiencias para parecer más sofisticado o viajado de lo que realmente era. La historia del mezcal de Mariana activó esa misma alerta mental, aunque deseché el sentimiento y lo atribuí a mi propio exceso de análisis. La segunda bandera roja surgió durante una sesión de estrategia 3 semanas después, cuando Mariana explicaba su investigación sobre demografías de votantes en municipios vecinos. Hizo referencia a datos de encuestas específicos de una elección para el Congreso 2 años antes, citando números y tendencias con la confianza de alguien que había estado íntimamente involucrado en esa campaña. Pero cuando Ricardo mencionó que él había consultado en esa misma elección y recordaba los datos de manera bastante diferente,
Mariana retrocedió rápidamente, diciendo que había confundido los números con una campaña diferente del mismo periodo. De nuevo, era el tipo de error que podía explicarse fácilmente por la naturaleza compleja del trabajo de consultoría política, donde los profesionales a menudo manejan múltiples campañas simultáneamente y los detalles específicos pueden mezclarse con el tiempo. Pero, combinado con la conversación del mezcal, creó un patrón que me inquietaba en el subconsciente, incluso cuando conscientemente desechaba mis preocupaciones como sospechas mezquinas. El tercer incidente fue más difícil de racionalizar. Durante un evento recaudador en el club de golf, Mariana discutía su experiencia universitaria en la UNAM con varios invitados que eran exalumnos de la misma época. Cuando la conversación giró hacia profesores específicos y tradiciones del campus, sus respuestas fueron extrañamente genéricas, careciendo de los recuerdos específicos y referencias compartidas que suelen surgir cuando las personas descubren que asistieron a la misma institución en periodos superpuestos. Más preocupante fue su reacción cuando alguien mencionó al profesor Carlos Hernández, quien aparentemente había sido una figura legendaria en el departamento de comunicación durante los años en que Mariana habría cursado su carrera. En lugar del reconocimiento inmediato que debería haber acompañado la mención de un profesor tan destacado, Mariana pareció momentáneamente desconcertada antes de ofrecer un comentario vago sobre haber tomado tantas clases que los profesores a veces se mezclaban. La excusa era plausible lo suficiente para evitar preguntas incómodas, pero noté que rápidamente desvió la conversación hacia experiencias profesionales más recientes en lugar de seguir discutiendo sus años universitarios. Para alguien que parecía cómoda compartiendo anécdotas personales e historia profesional, la reticencia repentina sobre su experiencia universitaria se sintió discordante e inconsistente. Pero fueron los cambios en el comportamiento de Ricardo los que realmente comenzaron a alarmarme. Cambios sutiles que individualmente parecían insignificantes, pero colectivamente sugerían que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica de pareja. Ricardo siempre había sido atento a mi trabajo e interesado en mis proyectos, pero en los últimos meses, sus preguntas sobre mi negocio se volvieron mecánicas, casi obligatorias. Cuando conseguí un contrato importante para rediseñar los jardines del Hospital San José, sus felicitaciones sonaron huecas, sin el entusiasmo genuino que había caracterizado sus respuestas a mis logros profesionales durante nuestro matrimonio. Su horario también se volvió cada vez más impredecible, con reuniones de campaña nocturnas que parecían durar más de lo necesario y sesiones de estrategia de fin de semana que requerían privacidad y no podían incluir mi presencia, incluso en un rol de apoyo. Cuando ofrecí preparar una cena para una de estas sesiones de planificación extendidas, Ricardo declinó rápidamente, explicando que Mariana prefería trabajar sin distracciones y que mi presencia, por bienvenida que fuera, podría interrumpir su concentración. La explicación era razonable, incluso considerate, pero representaba una desviación de nuestro patrón establecido de incluirme en actividades relacionadas con la campaña siempre que fuera posible. Durante los primeros meses de su preparación política, Ricardo había buscado activamente mi opinión en todo, desde la planificación de eventos hasta las estrategias de gestión, valorando mi perspectiva como esposa y empresaria exitosa que entendía la comunidad local. La exclusión repentina de discusiones importantes se sintió como una disminución sutil pero significativa de mi rol en su vida política. Aún más preocupante fue la creciente crítica de Ricardo hacia pequeños aspectos de nuestra vida doméstica. Comentarios que parecían diseñados para crear distancia en lugar de abordar preocupaciones legítimas. Empezó a hacer observaciones despectivas sobre mi cocina, sugiriendo que mi planificación de comidas se había vuelto predecible y que deberíamos explorar opciones de comida más sofisticadas. Cuando propuse organizar una cena para donadores importantes de la campaña, sugirió que Mariana podría estar mejor posicionada para manejar la planificación, dada su experiencia profesional en eventos de alto riesgo. Estos comentarios se entregaban sin malicia, enmarcados como sugerencias prácticas en lugar de críticas personales, pero representaban un cambio fundamental en cómo Ricardo veía mis contribuciones a nuestra vida compartida. La mujer que había gestionado con éxito docenas de eventos sociales elaborados durante nuestro matrimonio, de repente, era retratada como inadecuada para las demandas del entretenimiento político, a pesar de haber demostrado esas habilidades innumerables veces en los últimos 8 años.
Lo más inquietante fue su nuevo hábito de tomar llamadas telefónicas desde su coche en lugar de en su despacho en casa, alegando que necesitaba discutir estrategias políticas sensibles que requerían privacidad absoluta. Cuando señalé que su despacho ya estaba equipado con aislamiento acústico y sistemas de comunicación seguros, explicó que Mariana había recomendado precauciones adicionales, dada la naturaleza competitiva de la política local y la posibilidad de que rivales intentaran obtener información sobre sus estrategias de campaña. La paranoia parecía excesiva para una elección municipal en un pueblo de 12.000 personas, pero Ricardo insistía en que los políticos exitosos debían asumir que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas y sus estrategias analizadas por investigadores de oposición. Su nuevo compromiso con la seguridad operativa significó que yo estaba cada vez más excluida de las conversaciones sobre su campaña, a pesar de haber estado íntimamente involucrada en la planificación y el desarrollo de estrategias durante los primeros meses de su preparación política. El efecto acumulativo de estos cambios fue una erosión gradual de la alianza que había definido nuestro matrimonio, reemplazada por una dinámica donde me sentía como una figura periférica en la vida, cada vez más importante de Ricardo en la política. El hombre que alguna vez buscaba mi consejo en decisiones importantes, ahora me presentaba conclusiones que aparentemente se habían alcanzado en discusiones de las que no se me permitía ser testigo, involucrando estrategias que no estaba calificada para entender. Lo que no había entendido en ese momento era que la creciente distancia de Ricardo conmigo correspondía directamente con su creciente cercanía a Mariana, y que los límites profesionales que había establecido alrededor de su relación laboral, en realidad, proporcionaban cobertura para una intimidad que no tenía nada que ver con la consultoría política y todo que ver con una traición que estaba redefiniendo cada aspecto de nuestro matrimonio sin mi conocimiento o consentimiento. El momento que rompió mi ignorancia deliberada llegó un martes por la mañana cuando menos estaba preparada para revelaciones que cambiarían mi vida. Había estado luchando contra un caso severo de bronquitis durante 3 días, una enfermedad que me dejaba sentirme aturdida y desconectada, pero no lo suficientemente enferma para justificar un reposo total. Ricardo había salido temprano, para lo que describió como una reunión de desayuno con posibles donadores de campaña en Guadalajara, y yo planeaba pasar la mañana poniéndome al día con trabajo administrativo desde mi oficina en casa, mientras tomaba té con miel. Alrededor de las 10:30, me di cuenta de que había dejado los planos del proyecto para el rediseño de la hacienda Los Laureles en el coche de Ricardo desde la noche anterior, cuando regresamos juntos de un evento de campaña. Los planos contenían medidas detalladas y especificaciones de plantas que necesitaba para finalizar mi presentación para una reunión con el cliente el viernes, y no podía esperar hasta que Ricardo regresara esa noche para recuperarlos. Usando mi llave de repuesto, fui a su Mercedes para recoger la carpeta del asiento del copiloto, donde la había dejado. Los documentos estaban exactamente donde los había dejado, pero al recogerlos, mi codo accidentalmente presionó el botón que abría el compartimento de la consola central. Dentro, entre pastillas de menta y cables de carga, estaba un teléfono que nunca había visto y que Ricardo nunca había mencionado. Era un iPhone de modelo antiguo, con un protector de pantalla agrietado, claramente no su dispositivo principal, y estaba mostrando varias notificaciones de mensajes de texto sin leer. Mi primer instinto fue cerrar el compartimento y olvidar lo que había visto, respetando los límites de privacidad que habían sido fundamentales en nuestro matrimonio. Pero el teléfono vibró con otro mensaje entrante mientras dudaba, y la notificación previa era lo suficientemente visible como para ver que comenzaba con «Buenos días, cariño», en un hilo de mensajes etiquetados simplemente como M. La parte racional de mi mente ofrecía explicaciones inocentes, incluso mientras mis manos temblaban al recoger el dispositivo. Tal vez era un teléfono viejo que había guardado como respaldo, o quizás estaba relacionado con las medidas de seguridad de la campaña que Mariana había recomendado. Los mensajes podrían ser comunicaciones políticas rutinarias que usaban un lenguaje afectuoso, como algún tipo de código para información sensible. Pero cuando abrí el hilo de mensajes, los textos que aparecieron en la pantalla destruyeron toda explicación racional y la reemplazaron con una realidad tan devastadora que tuve que sujetarme de la puerta del coche para permanecer de pie. La historia de la conversación revelaba meses de intercambios íntimos entre mi esposo y Mariana Velázquez.
mensajes que documentaban no solo una relación física, sino una relación emocional que aparentemente se había convertido en el centro de sus vidas. No dejo de pensar en ayer por la tarde, decía un mensaje de Mariana enviado apenas 2 días antes. La manera en que me miraste mientras discutíamos las propuestas de presupuesto hizo imposible concentrarme en algo más. Sigo repitiendo ese momento en que tocaste mi mano y preguntándome cuánto tiempo más tenemos que fingir que esto es solo profesional. La respuesta de Ricardo fue igualmente reveladora. Estar en la misma sala contigo mientras mantengo una distancia profesional es una tortura. Cada evento de campaña donde tengo que verte encantar a otros mientras sé que no puedo reclamarte públicamente se hace más difícil. 3 meses más hasta la elección, y luego podremos dejar de escondernos. El hilo contenía cientos de mensajes similares, abarcando casi 2 años, documentando la evolución de su relación desde lo que parecía una atracción inicial hasta el desarrollo de una aventura plena que incluía planes detallados para un futuro juntos. Habían discutido hoteles específicos en los que se habían encontrado, restaurantes donde compartieron cenas íntimas durante supuestas sesiones de estrategia de campaña, e incluso destinos vacacionales como Los Cabos y Puerto Vallarta, que planeaban visitar juntos después de la victoria electoral de Ricardo. Más devastadores que la evidencia de Daniel fueron los mensajes secretos que revelaron en sus intercambios. Mariana había compartido detalles sobre su infancia, sus ambiciones profesionales y sus pensamientos sobre el matrimonio y la familia, indicando un nivel de vulnerabilidad y confianza que creía reservado para mi relación con Ricardo. Mientras tanto, Ricardo había confiado frustraciones sobre nuestro matrimonio, quejas sobre mi supuesta falta de sofisticación política y críticas a rasgos de mi vida que nunca había expresado directamente conmigo. A veces siento que Elena me ve como un proyecto que necesita ser gestionado en lugar de un hombre que admira, escribió en un mensaje particularmente cruel. Está tan enfocada en controlar cada detalle de nuestra vida doméstica que ha perdido de vista lo que me atrajo a ella en primer lugar. Contigo, siento que soy el hombre que debo ser en lugar del esposo que se espera que sea. La respuesta de Mariana fue igualmente devastadora. Mereces a alguien que aprecie tu ambición en lugar de intentar contenerla. La necesidad de Elena de controlarlo todo probablemente funcionó cuando construías tu negocio de consultoría, pero el liderazgo político requiere un tipo diferente de compañera. Alguien que eleve tu imagen pública en lugar de limitarla. Mientras revisaba meses de mensajes, comenzó a surgir un patrón más siniestro más allá del egoísmo típico de una relación extramarital. Mariana había estado recopilando sistemáticamente información sobre nuestras finanzas personales, nuestras relaciones familiares, e incluso detalles sobre las condiciones de la libertad condicional de Luis y su progreso de rehabilitación. Había hecho preguntas aparentemente inocentes sobre mis clientes comerciales, nuestras inversiones en propiedades y las ambiciones políticas a largo plazo de Ricardo, aparentemente diseñadas para evaluar el alcance completo de lo que ganaría al reemplazarme en su vida. Más escalofriantes fueron los mensajes donde discutía estrategias para socavar mi relación con los aliados políticos de Ricardo y posicionarse gradualmente como una compañera más adecuada para su avance profesional. Había identificado debilidades específicas en mis habilidades de oratoria pública, analizado mis elecciones de moda en eventos de campaña e incluso criticado mi presencia en redes sociales como demasiado enfocada en logros profesionales y no lo suficientemente de apoyo a la marca política de Ricardo. Pero fue el intercambio final en el hilo de mensajes lo que transformó mi shock y dolor en algo mucho más peligroso, una furia fría y calculadora. La conversación había tenido lugar solo 3 días antes, aparentemente después del evento recaudador donde había notado la evasividad de Mariana sobre su experiencia universitaria. Creo que Elena está empezando a sospechar algo, había escrito Mariana. Estaba haciéndole preguntas muy puntuales a Sofía Ramírez sobre mi gestión en la UNAM y ha estado observando nuestras interacciones más de cerca durante los eventos públicos. Podríamos tener que acelerar nuestro cronograma. La respuesta inmediata de Ricardo fue: ¿qué sabe ella? ¿Podemos contener esto hasta después de las elecciones? Creo que no sabe de nosotros específicamente, pero definitivamente ha notado inconsistencias en mis detalles biográficos. El problema es que Elena tiene esas tendencias obsesivas de atención al detalle que la hacen peligrosa cuando empieza a investigar algo.
Necesitamos ser más cuidadosos al mantener distancia en público. Y creo que deberías dejar de asistir a eventos en tu casa por un tiempo. Eso podría empeorar las cosas. Si de repente me vuelvo menos disponible, ella definitivamente sabrá que algo anda mal. Tal vez deberíamos considerar decírselo después de las elecciones. Para entonces, tu posición política estará lo suficientemente segura como para que un divorcio no destruya todo lo que hemos trabajado. La voz calculadora de Mariana continuó. No podemos esperar tanto. He estado investigando las leyes de divorcio en México, y si ella presenta la demanda antes de que seas elegido, podría reclamar una porción significativa de tus futuros ingresos políticos y beneficios de pensión. Pero si esperamos hasta que estés en el cargo y luego iniciamos el divorcio nosotros mismos, podemos controlar la narrativa y minimizar el daño financiero. El cálculo frío en su discusión sobre destruir mi vida mientras protegían sus propios intereses era impresionante en su egoísmo. No solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando el desmantelamiento sistemático de mi matrimonio, mi seguridad financiera y mi lugar en la comunidad que habíamos construido juntos, todo mientras aseguraban que su traición me causara el máximo daño y les proporcionara el máximo beneficio. Mientras estaba sentada en el coche de Ricardo leyendo la evidencia de su conspiración, me di cuenta de que mi matrimonio no solo había sido traicionado, había sido estratégicamente atacado para su destrucción por dos personas que habían estado planeando mi ruina emocional y financiera durante meses, mientras aceptaban mi hospitalidad, mi apoyo y mi confianza. La mujer que se había sentado en mi mesa ofreciendo consejos sobre campañas políticas había estado simultáneamente planeando reemplazarme en la vida de mi esposo y robar todo lo que había trabajado para construir. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos podía haber anticipado, era que su pasado estaba a punto de colisionar con su presente de maneras que destruirían no solo su aventura, sino todo lo que ambos habían trabajado para lograr. Después de fotografiar cada mensaje en el teléfono secreto de Ricardo y devolverlo cuidadosamente a la posición exacta donde lo encontré, pasé el resto de ese martes en un estado de furia controlada que me sorprendió por su claridad. El shock y la devastación que esperaba sentir estaban presentes, pero fueron eclipsados por algo mucho más útil: la mentalidad de resolución de problemas metódica que me había hecho exitosa en mi carrera. Mariana y Ricardo me habían subestimado completamente, viéndome como un obstáculo a manejar en lugar de una adversaria a respetar. Ese error de cálculo estaba a punto de convertirse en su caída. Mi primera prioridad fue entender exactamente quién era realmente Mariana Velázquez, más allá de la persona profesional cuidadosamente construida que había presentado a nuestra comunidad. Las inconsistencias que había notado en sus historias sobre la UNAM y su experiencia previa en campañas ahora tomaban un significado siniestro, sugiriendo que partes significativas de sus antecedentes podrían ser fabricadas. Usando las técnicas de búsqueda avanzadas que había aprendido para investigar a posibles clientes comerciales, comencé a investigar sistemáticamente cada aspecto de su historial declarado. El directorio de exalumnos de la UNAM no arrojó registros de ninguna Mariana Velázquez que se hubiera graduado en comunicación durante los años que había especificado, ni en los 2 años anteriores o posteriores a ese periodo. Cuando amplié la búsqueda para incluir otros posibles programas de grado y variaciones de nombres, los resultados permanecieron vacíos. O bien había asistido bajo un nombre diferente, o su historial educativo entero era ficticio. Cruzar referencias con la firma de consultoría política basada en Ciudad de México reveló que, aunque la empresa existía y tenía una lista de clientes impresionante, su directorio de empleados y los historiales de proyectos no mencionaban a nadie que coincidiera con la descripción o experiencia declarada de Mariana. Esta revelación me llevó a profundizar aún más en sus credenciales profesionales, usando búsquedas en bases de datos y registros públicos para rastrear su verdadera trayectoria profesional. Lo que descubrí fue tanto fascinante como aterrador en sus implicaciones. La verdadera Mariana Velázquez había trabajado en consultoría política, pero su currículum real era muy diferente al que nos había presentado. Había pasado 3 años como investigadora junior para una pequeña firma en Querétaro que se especializaba en investigación de oposición, la práctica de recopilar información comprometedora sobre candidatos políticos para uso de sus rivales. Su experiencia no estaba en comunicación estratégica ni en gestión de campañas. Era en encontrar y explotar vulnerabilidades en las vidas personales,
los historiales financieros y las relaciones familiares de figuras públicas. Era, en esencia, una investigadora profesional cuya labor consistía en descubrir secretos que podrían usarse para destruir carreras políticas. Las habilidades que había desarrollado en ese rol, la capacidad de investigar exhaustivamente a objetivos, identificar vulnerabilidades y mantener personas falsas mientras recopilaba inteligencia, aparentemente habían sido redirigidas hacia formas más personales de destrucción. Pero el descubrimiento más escalofriante vino cuando crucé su historial de empleo con la cronología del juicio de Luis hace 5 años. Durante los meses en que había estado testificando como testigo clave en el caso de homicidio imprudencial de Luis, Mariana había estado trabajando para Ramírez Investigación Asociados, la misma firma de investigación de oposición. Su presencia en el centro de Querétaro la noche del accidente no había sido coincidental. Había estado realizando vigilancia sobre Luis como parte de una investigación de antecedentes encargada por clientes desconocidos que aparentemente querían información sobre nuestra familia. Las implicaciones eran asombrosas. El testimonio de Mariana sobre haber presenciado el accidente de Luis no había sido el relato honesto de una ciudadana preocupada. Había sido la declaración deliberada de alguien que había estado monitoreando profesionalmente sus actividades. Su descripción detallada del comportamiento de conducción de Luis, su certeza sobre su velocidad y aparente intoxicación, y su presentación confiada durante el contrainterrogatorio, de repente tenían sentido en un contexto completamente diferente. Había sido preparada para ese testimonio, porque la vigilancia de Luis era su trabajo, no un encuentro casual. Esta revelación me obligó a reconsiderar todo lo que creía saber sobre el caso de Luis y las experiencias posteriores de nuestra familia. Si Mariana había estado realizando vigilancia profesional sobre Luis, ¿quién había encargado esa investigación? ¿Por qué nuestra familia había sido objetivo de investigación de oposición meses antes del accidente de Luis? Y, lo más importante, ¿cuánto había sabido Mariana sobre los factores que llevaron a esa colisión trágica? Pasé las siguientes horas investigando a Ramírez Investigación Asociados más a fondo, usando sitios de redes profesionales y publicaciones de la industria para entender su base de clientes típica y métodos operativos. Lo que aprendí pintó un panorama perturbador de una organización que se especializaba en recopilación de inteligencia a largo plazo para clientes que querían información exhaustiva sobre amenazas potenciales, rivales comerciales o enemigos políticos. Sus servicios no se limitaban a verificaciones de antecedentes simples. Realizaban operaciones sofisticadas que podían durar meses o años, construyendo perfiles detallados de las relaciones de los objetivos, vulnerabilidades financieras y patrones de comportamiento. El momento de la vigilancia de Mariana sobre Luis sugería que alguien había identificado a nuestra familia como digna de investigación mucho antes del accidente que cambió todo. Pero mi investigación aún no había revelado quién podría haber encargado tal operación ni por qué habríamos sido considerados objetivos dignos de una atención profesional tan extensa. Esa respuesta requeriría acceder a información que estaba más allá de mi capacidad para recopilar a través de registros públicos y búsquedas en Internet. Sin embargo, mi investigación ya había revelado lo suficiente para cambiar fundamentalmente mi comprensión de nuestra situación actual. La infiltración de Mariana en nuestras vidas no era oportunista. Era la continuación de una operación profesional que había estado apuntando a nuestra familia durante años. Su aventura con Ricardo no era una traición romántica que había evolucionado naturalmente de una colaboración profesional. Era una manipulación estratégica diseñada para lograr objetivos que iban mucho más allá de la satisfacción personal o incluso el avance político. La mujer que se había posicionado como consultora de campaña de Ricardo y potencial compañera futura era en realidad una operadora profesional cuya especialidad era destruir las vidas de personas como nosotros. Su aparente experiencia en estrategia política era real, pero había sido desarrollada a través de años de identificar cómo dañar figuras públicas en lugar de ayudarlas a tener éxito. Había estado utilizando esas mismas habilidades para desmantelar sistemáticamente nuestro matrimonio mientras se posicionaba para beneficiarse del éxito político de Ricardo. Pero quizás lo más importante, mi investigación había revelado que la presencia de Mariana en nuestras vidas estaba conectada a eventos que precedían su supuesta relación con Ricardo por años.
La vigilancia que había contribuido a la condena de Luis, el ataque profesional a nuestra familia y ahora la destrucción sistemática de mi matrimonio eran todos parte de un patrón más grande que apenas comenzaba a entender. Lo que necesitaba ahora era ayuda de alguien con las habilidades profesionales y la autoridad legal para descubrir el alcance completo de lo que se le había hecho a nuestra familia y quién era finalmente responsable de orquestar años de destrucción sistemática. La evidencia que había recopilado era lo suficientemente sustancial como para demostrar que se habían cometido crímenes, pero también lo suficientemente compleja como para que no pudiera perseguir la justicia sola. Esa noche, mientras Ricardo estaba supuestamente asistiendo a otra reunión de campaña tardía, que ahora sabía que en realidad era una cena romántica con su manipuladora amante, hice la llamada telefónica que transformaría mi investigación de un descubrimiento personal en una búsqueda profesional de justicia. El antiguo abogado defensor de Luis, Javier Mendoza, había mantenido contacto con nuestra familia a lo largo de los años desde el juicio, y siempre había expresado preocupaciones persistentes sobre ciertos aspectos del caso de la Fiscalía que nunca habían sido completamente explicados. Cuando le conté a Javier lo que había descubierto sobre el verdadero antecedentes profesionales de Mariana y su conexión con la firma de investigación de oposición, su respuesta fue inmediata y enfática. «Elena, si lo que me estás diciendo es cierto, entonces la condena de Luis puede haber estado basada en un testimonio perjuro de una operadora profesional. Necesitamos involucrar a las autoridades de inmediato y debemos documentar todo lo que encontraste antes de que alguien se dé cuenta de que sabes la verdad». La investigación que había comenzado con mi descubrimiento accidental de un teléfono secreto estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande y peligroso que un simple caso de infidelidad matrimonial. Mariana Velázquez había cometido el error de atacar a una familia que se negaba a ser destruida silenciosamente, y su pasado estaba finalmente a punto de alcanzar su presente de maneras que expondrían no solo sus crímenes actuales, sino potencialmente años de conducta profesional indebida que habían arruinado vidas inocentes. Javier Mendoza llegó a mi casa dentro de 2 horas después de mi llamada, trayendo consigo a una experta en forense digital llamada Valeria Sánchez, y una expresión sombría que me dijo que ya había comenzado a comprender las implicaciones completas de lo que había descubierto. Mientras nos sentábamos en mi cocina revisando la evidencia que había recopilado, Javier explicó que había albergado sospechas sobre ciertos aspectos del caso de Luis durante años, pero nunca había tenido los recursos o la posición legal para investigar sus preocupaciones a fondo. El testimonio de Mariana Velázquez fue inusualmente detallado para alguien que afirmó ser una observadora casual, explicó Javier, mientras Valeria comenzaba a analizar las fotografías que había tomado de los mensajes del teléfono de Ricardo. La mayoría de los testigos presenciales luchan por recordar detalles específicos sobre la velocidad del vehículo o el comportamiento del conductor, especialmente durante eventos traumáticos. Pero Mariana proporcionó estimaciones precisas y afirmaciones confiadas que parecían inconsistentes con la psicología normal de los testigos. En ese momento, lo atribuí a que algunas personas son naturalmente más observadoras, pero ahora está claro que estaba preparada para ese testimonio porque la observación era su profesión. El análisis preliminar de Valeria de los mensajes de texto reveló evidencia adicional que fortaleció nuestro caso más allá del simple adulterio. Los metadatos incrustados en las fotos que Mariana y Ricardo habían intercambiado mostraban que muchas de sus supuestas reuniones privadas habían tenido lugar durante momentos en que Ricardo había afirmado públicamente estar asistiendo a eventos oficiales de campaña o realizando negocios legítimos. Esto creó un patrón documentado de fraude que se extendía más allá de las relaciones personales hacia posibles violaciones de financiamiento de campañas y abuso de la confianza pública. Más significativamente, Valeria había identificado varios mensajes donde Mariana hacía referencia a completar la operación y lograr los objetivos originales, un lenguaje que sugería que su aventura con Ricardo era parte de un esfuerzo coordinado más grande en lugar de una atracción romántica espontánea. Cuando se combinaba con sus antecedentes profesionales en investigación de oposición y su falso testimonio durante el juicio de Luis, estos mensajes indicaban una campaña sofisticada a largo plazo para destruir sistemáticamente la estabilidad y la reputación de nuestra familia. Pero perseguir remedios legales a través de canales tradicionales habría sido complicado por varios factores que hacían que la confrontación inmediata fuera desaconsejable.
La posición de Ricardo como candidato a presidente municipal le proporcionaba una influencia significativa en la comunidad y conexiones políticas que podrían interferir con las investigaciones policiales. La experiencia de Mariana en manipulación y engaño significaba que probablemente podría construir explicaciones alternativas convincentes para cualquier evidencia que presentáramos, particularmente si tenía tiempo para preparar su defensa y coordinarse con Ricardo. Lo más importante, aún no sabíamos quién había encargado originalmente la vigilancia de Mariana sobre Luis, ni por qué nuestra familia había sido objetivo de una atención profesional tan extensa. Alertar a Mariana de nuestro conocimiento antes de identificar a sus clientes finales permitiría a conspiradores desconocidos escapar de la rendición de cuentas y potencialmente destruir evidencia de su participación en la condena injusta de Luis. Javier propuso una estrategia que cumpliría múltiples objetivos simultáneamente: exponer los crímenes actuales de Mariana, recopilar evidencia sobre su conducta indebida pasada e identificar a las partes responsables de orquestar años de ataques contra nuestra familia. El plan requería una coordinación cuidadosa y un cronometraje preciso, pero ofrecía la posibilidad de lograr una justicia completa, en lugar de simplemente abordar la traición inmediata. El centro de nuestra estrategia sería una confrontación controlada que obligaría a Mariana a revelar información sobre sus antecedentes y motivaciones, mientras nos proporcionaba evidencia grabada de sus admisiones. En lugar de simplemente presentarle lo que habíamos descubierto y permitirle construir respuestas defensivas, crearíamos un escenario donde sus instintos profesionales la obligarían a revelar detalles adicionales sobre sus operaciones internas y conexiones. La clave era entender que la mayor fortaleza de Mariana, su capacidad para manipular a las personas a través de una evaluación psicológica cuidadosa y la construcción de relaciones estratégicas, también podía convertirse en su mayor vulnerabilidad si podíamos crear circunstancias donde su orgullo profesional superara su cautela personal. Javier había observado este fenómeno durante sus años de trabajo en defensa criminal. Los operadores sofisticados a menudo no podían resistirse a demostrar su experiencia, incluso cuando hacerlo comprometía su posición legal. Nuestro plan aprovecharía la próxima visita de Luis para crear una presión psicológica máxima sobre Mariana, mientras nos proporcionaba múltiples oportunidades para recopilar evidencia y forzar revelaciones. La fiesta en el jardín que Ricardo había mencionado serviría como el escenario perfecto, permitiéndonos controlar el ambiente, documentar todo lo que ocurriera y asegurar que múltiples testigos estuvieran presentes para verificar lo que sucediera. Pero la confrontación misma sería solo la culminación de una operación más compleja, diseñada para recopilar evidencia completa y construir un caso inatacable. Durante los próximos días, Valeria instalaría equipos de vigilancia sofisticados en toda nuestra propiedad, que captarían evidencia de audio y video de cualquier interacción entre Ricardo y Mariana. Mientras tanto, Javier presentaría documentos judiciales sellados solicitando que el caso de Luis se revisara por posible conducta indebida de la Fiscalía, creando un marco legal para investigar el testimonio pasado de Mariana sin alertarla de nuestro conocimiento actual. Más crucialmente, usaríamos el tiempo entre ahora y la llegada de Luis para realizar una investigación adicional sobre Ramírez Investigación Asociados y sus relaciones con clientes durante el período en que Mariana había estado vigilando a nuestra familia. Javier tenía contactos dentro de la industria de la investigación privada que podrían proporcionar información sobre quién había encargado una investigación de antecedentes tan extensa sobre un supervisor de construcción y su familia. El cronograma que establecimos requería una coordinación meticulosa, pero ofrecía la posibilidad de exponer una conspiración que había estado operando contra nuestra familia durante años. Luis llegaría el sábado por la tarde exactamente como estaba planeado, pero estaría completamente informado sobre la verdadera identidad de Mariana y su papel en su condena antes de encontrarla en la fiesta. Esta preparación le permitiría mantener la compostura durante su interacción inicial, mientras proporcionaba un impacto emocional que demostraría a los testigos el costo humano de las actividades profesionales de Mariana. Ricardo, mientras tanto, permanecería completamente inconsciente de nuestro conocimiento hasta el momento de la confrontación. Su creencia continua de que su aventura era secreta aseguraría que mantuviera patrones de comportamiento normales
y continuara compartiendo información con Mariana que potencialmente podría incriminarlos a ambos aún más. Monitorearíamos sus comunicaciones a lo largo de la semana, recopilando evidencia adicional mientras les permitíamos sentirse seguros en su engaño. La fiesta en el jardín misma estaría cuidadosamente coreografiada para maximizar la efectividad de nuestras revelaciones, mientras asegurábamos que todo lo que hiciéramos permaneciera dentro de los límites legales. Invitaríamos a testigos cuya presencia garantizaría que las noticias de lo que ocurriera se difundieran por toda la comunidad, terminando efectivamente con la carrera política de Ricardo y la capacidad de Mariana para continuar operando bajo falsas pretensiones. Pero más importante, la naturaleza pública de la confrontación proporcionaría protección contra cualquier intento de represalia o destrucción de evidencia. Valeria ya había comenzado a instalar el equipo de grabación necesario en toda nuestra propiedad, usando dispositivos tan sofisticados que eran indetectables incluso para alguien con el entrenamiento profesional de Mariana. Para el sábado por la tarde, cada conversación, cada admisión y cada intento de manipulación serían capturados en detalles de alta definición que podrían usarse en procedimientos criminales y litigación civiles. Javier también había iniciado contacto con autoridades federales que se especializaban en investigar corrupción dentro de los sistemas políticos estatales y locales. La evidencia del perjurio pasado de Mariana, combinada con el fraude actual que involucraba la campaña de Ricardo, sugería violaciones de leyes federales que asegurarían consecuencias serias independientemente de cualquier influencia política local, que de otro modo podría protegerlos. Pero quizás lo más satisfactorio fue la comprensión de que la experiencia de Mariana en manipulación psicológica la había llevado a construir un escenario que finalmente aseguraría su propia caída. Su decisión de atacar a nuestra familia, su confianza en su capacidad para controlar las emociones y ambiciones políticas de Ricardo, y su aparente creencia de que podía destruir sistemáticamente mi vida sin consecuencias, la posicionaron perfectamente para el tipo de exposición completa que pondría fin no solo a sus operaciones actuales, sino a toda su carrera profesional. La mujer que había pasado años perfeccionando el arte de destruir las vidas de otras personas estaba a punto de descubrir que algunos objetivos poseen la inteligencia, los recursos y la determinación para contraatacar con el mismo nivel de pensamiento estratégico que ella había usado contra ellos. La cacería que había comenzado con su vigilancia de Luis estaba a punto de llegar a su conclusión, pero esta vez ella sería la presa en lugar del depredador. El sábado por la mañana llegó con el tipo de clima perfecto que parecía diseñado para el entretenimiento al aire libre. El aire de finales de octubre, lo suficientemente fresco para ser vigorizante, pero lo suficientemente cálido para que los invitados pudieran moverse cómodamente entre la casa y el jardín durante toda la tarde, mientras organizaba los detalles finales para lo que Ricardo creía que era un recaudador de fondos de campaña rutinario. Cada elemento del día se sentía cargado de un significado que solo yo entendía completamente. La carpa blanca que había rentado se alzaba elegantemente en el césped trasero del patio. Las mesas de catering estaban posicionadas para fomentar la circulación natural entre los invitados, y el sistema de sonido que pronto transmitiría las admisiones de Mariana a 50 de los residentes más influyentes de San Miguel de Allende estaba discretamente escondido entre los arreglos florales de otoño. Valeria había completado la instalación del equipo de grabación en toda la propiedad la noche anterior, trabajando con precisión militar para asegurar que cada conversación fuera capturada en detalles cristalinos. Micrófonos inalámbricos diminutos estaban incrustados en ubicaciones estratégicas alrededor del jardín. Cámaras sofisticadas estaban posicionadas para proporcionar múltiples ángulos del área de confrontación, y dispositivos de grabación de respaldo garantizaban que los fallos técnicos no pudieran comprometer nuestra recolección de evidencia. El sistema era tan avanzado que podía aislar voces individuales, incluso durante conversaciones abarrotadas, asegurando que las palabras de Mariana se preservaran independientemente del ruido de fondo o discusiones competidoras. Ricardo había pasado la noche del viernes revisando sus notas de discurso y estrategizando sobre qué donadores priorizar para conversaciones más profundas, completamente inconsciente de que su carrera política estaba programada para terminar aproximadamente 4 horas después de que llegaran los primeros invitados.
Su emoción por el evento era genuina y conmovedora en su ingenuidad. Realmente creía que este recaudador de fondos marcaría un hito significativo en su camino hacia la victoria electoral. Cuando me dio un beso de despedida esa mañana, antes de partir para lo que afirmó era una sesión final de estrategia con Mariana, su confianza era tan completa que casi sentí lástima por él. La lista de invitados que había curado cuidadosamente incluía varias figuras clave cuya presencia garantizaría el máximo impacto cuando la verdad emergiera. Sofía Ramírez garantizaría que las noticias de las revelaciones se difundieran por toda la organización de mujeres priistas locales en cuestión de horas. El juez Eduardo Salazar proporcionaría un peso legal a cualquier acusación criminal que surgiera. Claudia Ramírez, la gerente de campaña de Ricardo, serviría como testigo de la conducta indebida profesional que había corrompido toda la operación política. Lo más importante, la oficial de libertad condicional de Luis, Mariana López, estaría presente para verificar su carácter y progreso de rehabilitación cuando el papel de Mariana Velázquez en su condena injusta fuera expuesto. Pero el elemento más crucial de la coreografía del día involucraba al propio Luis, quien había conducido desde Querétaro temprano esa mañana para una sesión informativa privada que había alterado fundamentalmente su comprensión de su propia historia. Cuando Javier y yo le explicamos la verdadera identidad de Mariana y sus actividades de vigilancia profesional durante el periodo antes de su accidente, la reacción de Luis fue una mezcla de rabia, vindicación y profunda tristeza, porque su familia había soportado años de sufrimiento basados en un testimonio deliberadamente fabricado. Siempre supe que algo estaba mal con su testimonio, dijo Luis en voz baja, mientras revisábamos la evidencia en mi cocina. Los detalles que proporcionó eran demasiado específicos, demasiado confiados para alguien que supuestamente solo miró por una ventana. Pero mi abogado en ese momento dijo que cuestionar su credibilidad sin evidencia concreta me haría parecer como si estuviera negándome a aceptar la responsabilidad por la muerte de la señora Gómez. La conversación con Luis fue emocionalmente devastadora, pero estratégicamente necesaria. Necesitaba entender no solo lo que Mariana había hecho con él, sino también cómo su presencia continua en nuestras vidas representaba una amenaza constante para toda nuestra familia. La mujer que lo ayudó a enviar a prisión ahora estaba posicionada para destruir la carrera de Ricardo y mi seguridad financiera, todo mientras mantenía la fachada de ser nuestra amiga y asesora de confianza. Más importante, Luis necesitaba estar preparado para el impacto psicológico de encontrarse cara a cara con Mariana, por primera vez desde su juicio. Discutimos varios escenarios sobre cómo podría reaccionar, desde intentar huir de la fiesta hasta intentar mantener su cobertura a través de una negación agresiva de cualquier conexión con su caso. Javier lo había entrenado sobre cómo mantener la compostura independientemente de su respuesta, enfatizando que cualquier pérdida de control de su parte podría ser utilizada para desacreditar nuestras acusaciones o desviar la atención de su misconducta. El momento de la llegada de Mariana había sido planificado con precisión matemática. La fiesta comenzaría a las 15:00, con los primeros 5 invitados consistiendo principalmente de partidarios casuales y líderes comunitarios que crearían una atmósfera social cómoda. Mariana y Diego llegarían juntos alrededor de las 15:30, permitiéndoles hacer su entrada como la pareja política poderosa que creían que eran. Las actividades principales de recaudación de fondos tendrían lugar entre las 16:00 y las 17:00, durante las cuales recopilaría evidencia adicional a través de conversaciones cuidadosamente guiadas. Luis haría su aparición a las 16:15 exactamente, entrando por la puerta del jardín con la confianza casual de un miembro de la familia, que llega con estilo a un evento social. El cronometraje aseguraría que la mayoría de los invitados estuvieran presentes y participando en conversaciones, creando un potencial máximo de testigos, mientras se le impedía a Mariana tener tiempo para procesar su presencia y construir estrategias defensivas. Pero quizás el aspecto más delicado de la ejecución del día involucró mantener mi propio desempeño como la esposa política devota, que permanecía completamente inconsciente de la traición de su esposo. Durante la última semana, había perfeccionado el arte de comportarme normalmente mientras poseía conocimiento devastador, sonriendo a Mariana durante las reuniones de planificación, mientras sabía que estaba destruyendo sistemáticamente mi vida
y discutiendo estrategias de campaña con Ricardo, mientras entendía que sus ambiciones políticas estaban a punto de ser aniquiladas por sus propias elecciones. La disciplina emocional requerida para esta decepción extendida había sido agotadora, pero era absolutamente crucial para el éxito de nuestra operación. Cualquier indicación de que sabía sobre la infidelidad o sospechaba del verdadero trasfondo de Mariana habría provocado medidas defensivas que podrían haber comprometido nuestra recopilación de evidencia. Su confianza en su propia astucia era la base sobre la cual se construiría su caída. Mientras ponía los últimos toques a los arreglos de las mesas y revisaba la posición del equipo de grabación una última vez, sentí una extraña sensación de paz asentándose sobre mí. Durante semanas, había sido la víctima de una conspiración sofisticada, diseñada para destruir todo lo que había trabajado por construir. Hoy, me convertiría en la arquitecta de la justicia, no solo para mi propia familia, sino potencialmente para otras víctimas de la conducta indebida profesional de Mariana, que nunca habían tenido los recursos o la determinación para contraatacar. La ironía era perfecta. La experiencia de Mariana en manipulación psicológica y engaño estratégico sería utilizada en su contra por alguien a quien ella había subestimado constantemente. La mujer que había pasado años perfeccionando el arte de destruir las vidas de otras personas estaba a punto de descubrir que algunos objetivos poseen la inteligencia y la determinación para transformar el victimismo en victoria. El Mercedes de Ricardo llegó al camino de entrada exactamente a las 15:28, con Mariana emergiendo del asiento del copiloto en un impresionante vestido burdeos que complementaba perfectamente el entorno otoñal. Mientras la observaba acercarse al jardín con esa sonrisa arrogante y confiada, sabía que en menos de 2 horas esa expresión sería reemplazada por el tipo de terror que viene de darse cuenta de que todos tus planes cuidadosamente elaborados han sido anticipados y contrarrestados por alguien mucho más peligroso de lo que jamás imaginaste. Las primeras 2 horas de la fiesta se desarrollaron exactamente como estaba planeado, con los invitados mezclándose naturalmente a lo largo del jardín, mientras Mariana y Ricardo trabajaban la multitud con un encanto político practicado. Observé desde mi posición cerca de la estación de bebidas cómo Mariana demostraba su experiencia en manipulación social, moviéndose sin esfuerzo entre conversaciones con donadores, recordando detalles personales sobre sus negocios y familias, y reforzando sutilmente las calificaciones de Ricardo para presidente municipal a través de comentarios cuidadosamente plantados y preguntas estratégicas. Su desempeño era impecable, el resultado de meses de preparación y años de entrenamiento profesional en leer a las personas y explotar sus vulnerabilidades psicológicas. Elogió las recientes elecciones de diseño de interiores de Sofía Ramírez, mientras transitaba sin problemas a una discusión sobre la visión de Ricardo para la revitalización del centro. Involucró al juez Salazar en una conversación sobre reformas legales, mientras posicionaba a Ricardo como alguien que entendía el delicado equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales. Cada interacción cumplía propósitos duales: avanzar en los intereses políticos de Ricardo, mientras recopilaba inteligencia sobre posibles aliados y opositores. Pero exactamente a las 16:12, mientras Mariana explicaba las estrategias de desarrollo económico de Ricardo a un grupo de empresarios locales, vi su atención desviarse hacia la puerta del jardín. Su expresión confiada titubeó casi imperceptiblemente, reemplazada por lo que parecía confusión, mientras procesaba la vista de una figura alta y familiar acercándose a través de la multitud de invitados. Luis cruzó la puerta con la confianza relajada que habíamos ensayado, vistiendo un traje azul marino y pantalones caqui que lo hacían parecer como cualquier otro joven profesional, asistiendo a un recaudador de fondos político. Sus 5 años en prisión lo habían cambiado físicamente. Estaba más delgado, más serio en los ojos, pero su porte fundamental seguía siendo el mismo. Para la mayoría de los invitados, parecía simplemente otro miembro de la familia, llegando con estilo a apoyar la campaña de Ricardo. Pero la reacción de Mariana fue inmediata e inconfundible. El color se desvaneció de su rostro, mientras reconocía al hombre cuya vida había ayudado a destruir, y su copa de tequila tembló ligeramente en su mano, mientras las implicaciones completas de su presencia comenzaban a registrarse. Miró rápidamente alrededor de la multitud, como si calculara rutas de escape,
o evaluara si alguien más había notado su angustia. Ricardo, que estaba inmerso en una conversación con Claudia Ramírez sobre datos de encuestas, permanecía completamente ajeno al drama que se desarrollaba a solo 6 metros de distancia. Su espalda estaba girada hacia la puerta, y su atención estaba enfocada enteramente en demostrar su dominio de la demografía electoral a su gerente de campaña. Me moví rápidamente hacia Luis, interpretando mi papel como la hermana acogedora mientras me posicionaba para asegurar que nuestra conversación fuera capturada claramente por el equipo de grabación. «Luis», llamé cálidamente, abrazándolo con un afecto genuino que no requería actuación. «Estoy tan contenta de que pudieras venir. Hay algunas personas aquí a las que me encantaría presentarte». El sonido de su nombre hizo que Ricardo se girara, su rostro iluminándose con lo que parecía un placer genuino al ver a su cuñado. «Luis, perfecto timing. Hombre, ven aquí y conoce a algunas personas». Pero mientras Ricardo comenzaba a moverse hacia nosotros, su expresión cambió a confusión al notar la postura congelada de Mariana y su tez pálida. «Mariana, ¿estás bien? Parece que hubieras visto un fantasma». La ironía en sus palabras era tan perfecta que tuve que reprimir una sonrisa. En muchos sentidos, Luis era exactamente eso. Un fantasma del pasado de Mariana, que ella creía que estaba seguramente enterrado junto con su credibilidad y libertad. «Estoy bien», logró decir Mariana, aunque su voz era notablemente tensa. Solo me sentí un poco mareada por un momento. El calor, probablemente. Pero Luis la había visto ahora, y el momento de reconocimiento cuidadosamente ensayado se desarrolló exactamente como lo habíamos planeado. Su expresión pasó de una amabilidad casual a un enfoque agudo mientras procesaba la vista de la mujer, cuyo testimonio lo había enviado a prisión. A diferencia de Mariana, sin embargo, su reacción fue controlada y deliberada. «Discúlpame», dijo cortésmente, acercándose a ella con la compostura mesurada que viene de años de autodisciplina forzada. «No creo que nos hayan presentado. Soy Luis Morales, el hermano de Elena». La simple presentación quedó suspendida en el aire como un desafío. A nuestro alrededor, las conversaciones continuaban normalmente, mientras otros invitados permanecían ajenos a la guerra psicológica que se desarrollaba en medio de ellos. Pero pude ver a varias personas comenzando a notar la tensión que emanaba de nuestro pequeño grupo, particularmente al juez Salazar, quien poseía el tipo de habilidades de observación entrenadas que detectaban conflictos incluso cuando no se reconocían explícitamente. El entrenamiento de Mariana en engaño luchaba visiblemente con su shock ante la presencia inesperada de Luis. Entendía que huir o mostrar una angustia obvia crearía exactamente el tipo de escena que podría destruir su cobertura cuidadosamente construida, pero también reconocía que interactuar con Luis conllevaba enormes riesgos de exposición. «Mariana Velázquez», respondió finalmente, extendiendo su mano con un profesionalismo forzado. «Estoy trabajando con Ricardo en su campaña». «Qué interesante», respondió Luis, aceptando su apretón de manos mientras mantenía un contacto visual constante. «¿Nos hemos conocido antes? Tu cara me parece familiar». La pregunta estaba perfectamente diseñada para obligar a Mariana a una situación de pérdida total. Reconocer su conexión previa requeriría explicar las circunstancias del juicio de Luis, potencialmente exponiendo su papel en su condena a docenas de testigos. Pero negar cualquier reunión previa constituiría perjurio si alguna vez fuera interrogada bajo juramento sobre esta conversación. «No lo creo», dijo con cuidado. «Lo recordaría». «¿En serio? Porque tengo una excelente memoria para rostros, especialmente rostros que he visto en ocasiones particularmente memorables, como tribunales». La palabra tribunales impactó a la reunión como una pequeña explosión. Las conversaciones a nuestro alrededor comenzaron a disminuir mientras las personas procesaban las implicaciones de lo que estaban escuchando. El juez Salazar se acercó más, sus instintos profesionales claramente activados por la sugerencia de procedimientos legales que involucraban a alguien presente en la fiesta. Ricardo parecía completamente desconcertado, mirando entre Luis y Mariana mientras intentaba entender las corrientes subterráneas de su intercambio. «¿De qué estás hablando, Luis? ¿Qué tribunales?» Este era el momento que había estado esperando.
la oportunidad precisa para introducir la evidencia que transformaría la sospecha en certeza y las acusaciones en hechos documentados. Me moví hacia el sistema de sonido que habíamos instalado para el discurso de campaña de Ricardo y activé el micrófono que aseguraría que cada invitado pudiera escuchar lo que seguía. «Damas y caballeros», anuncié, mi voz resonando a través del jardín con claridad cristalina. «Necesito su atención por unos minutos. Hay algo sobre esta campaña y sobre algunas de las personas involucradas en ella que necesitan saber». La multitud se giró hacia mí con el tipo de atención enfocada que las reuniones políticas rara vez lograban. El rostro de Ricardo mostraba una alarma creciente mientras se daba cuenta de que lo que estaba sucediendo estaba muy fuera del guión que había anticipado para el día. «Hace 5 años», continué. «Mi hermano Luis fue condenado por homicidio imprudencial, basado en gran parte en el testimonio de una testigo presencial que afirmó haber observado su comportamiento de conducción la noche de un trágico accidente que mató a una mujer inocente llamada Teresa Gómez. Luis dio un paso adelante ligeramente, su presencia añadiendo peso a mis palabras. Alrededor del jardín, los invitados comenzaban a entender que estaban presenciando algo mucho más significativo que el entretenimiento político rutinario. «Esa testigo», dije, dejando que mi mirada se posara en el rostro aterrorizado de Mariana. «Fue Mariana Velázquez». Pero lo que no le dijo al tribunal, lo que no le dijo al abogado defensor de Luis, y lo que ciertamente no nos dijo a ninguno de nosotros, fue que su presencia esa noche no fue coincidental. Estaba realizando vigilancia profesional sobre mi hermano, como parte de una operación de investigación de oposición, encargada por partes desconocidas. La revelación golpeó a la multitud como una fuerza física. Pude ver el shock, la confusión y la comprensión creciente ondear a través de la reunión, mientras las personas procesaban las implicaciones de lo que estaban escuchando. El rostro de Mariana se había vuelto completamente blanco, y sus manos temblaban visiblemente mientras se daba cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando en tiempo real. «Pero eso no es todo», continué, mi voz haciéndose más fuerte mientras entregaba la evidencia que destruiría no solo la credibilidad de Mariana, sino también el futuro político de Ricardo. Durante los últimos meses, mientras servía como consultora de campaña de mi esposo, Mariana ha estado teniendo una relación con Ricardo que creían permanecería oculta hasta después de las elecciones. El rostro de Ricardo palideció mientras entendía que su traición estaba siendo expuesta a 50 de las personas más influyentes de San Miguel de Allende. Pero antes de que pudiera hablar, antes de que Mariana pudiera intentar negar o explicar, activé el sistema de grabación que transmitiría sus propias palabras como la evidencia final e irrefutable de su conspiración para destruir mi vida mientras avanzaban sus propios intereses. La grabación de audio que llenó el jardín fue devastadora en su claridad. La propia voz de Mariana, capturada solo 3 días antes durante lo que ella creía que era una conversación privada con Ricardo, resonó a través de la multitud atónita. «Creo que Elena está empezando a sospechar algo». Le estaba haciendo preguntas muy específicas a Sofía sobre mi gestión en la UNAM y ha estado observando nuestras interacciones más de cerca durante los eventos públicos. Podríamos necesitar acelerar nuestro cronograma. La respuesta de Ricardo siguió inmediatamente. ¿Qué sabe ella? ¿Podemos contener esto hasta después de las elecciones? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Cada sílaba destruía no solo su carrera política, sino también su reputación como hombre de integridad y valores familiares. Pero fue el siguiente intercambio el que selló completamente su destino. La voz calculadora de Mariana continuó. «No podemos esperar tanto. He estado investigando las leyes de divorcio en México, y si Elena presenta la demanda antes de que seas elegido, podría reclamar una porción significativa de tus futuros ingresos políticos y beneficios de pensión. Pero si esperamos hasta que estés en el cargo y luego iniciamos el divorcio nosotros mismos, podemos controlar la narrativa y minimizar el daño financiero». La reacción de la multitud fue inmediata y visceral. El rostro de Sofía Ramírez se contorsionó con disgusto mientras se daba cuenta de que había sido encantada por una mujer que estaba planeando sistemáticamente la ruina financiera de otra. La expresión del juez Salazar
se había transformado en el porte judicial severo que había intimidado a innumerables acusados durante sus 20 años de carrera. Claudia Ramírez estaba mirando a Ricardo con el tipo de furia traicionada que viene de descubrir que tu integridad profesional ha sido comprometida por la corrupción personal de tu cliente. Mariana hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Esas grabaciones están sacadas de contexto, dijo, su voz elevándose con pánico. Esto es obviamente algún tipo de montaje diseñado para... ¿Para qué?, interrumpió Luis, su voz cortando su protesta con una autoridad tranquila. ¿Para exponer la verdad sobre lo que me hiciste hace 5 años? ¿Para revelar que toda tu presencia en esta comunidad ha estado basada en mentiras y conducta profesional indebida? Sacó una carpeta que Javier había preparado, conteniendo copias de los documentos de investigación de oposición que habíamos descubierto. Damas y caballeros, esta mujer trabajó para Ramírez Investigación Asociados cuando testificó en mi juicio. No fue una testigo casual que por casualidad observó un accidente. Estaba realizando vigilancia pagada sobre mí y mi familia, y su testimonio fue un testimonio preparado, diseñado para asegurar mi condena. El juez Salazar dio un paso adelante, su entrenamiento legal tomando precedencia sobre la cortesía social. Señorita Velázquez, si lo que se está alegando aquí es exacto, usted puede haber cometido perjurio en un procedimiento criminal que resultó en un encarcelamiento injusto. Le recomiendo encarecidamente que contacte con un abogado antes de hacer más declaraciones. Pero la compostura profesional de Mariana finalmente se había roto completamente. Años de mantener identidades falsas, manipular emociones y orquestar engaños habían creado una presión psicológica que estalló cuando su mundo cuidadosamente construido colapsó en público. «No entienden», dijo desesperadamente, su voz volviéndose chillona. Estaba siguiendo órdenes. La vigilancia fue legítima. La familia de Luis Morales fue señalada como requiriendo investigación debido a sus posibles conexiones con... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba revelando información que podría implicar a sus empleadores y exponer el alcance completo de la conspiración que había apuntado a nuestra familia. Mariana Velázquez se congeló, su voz atrapada en un grito ahogado que resonó en el silencio del jardín. Sus palabras inconclusas, conexiones con... flotaban como una confesión a medias, cargadas de implicaciones que electrificaron a los presentes. Los invitados, hasta ese momento espectadores de un drama personal, ahora eran testigos de algo mucho más grave. La exposición de una conspiración que trascendía la infidelidad y apuntaba a una red de poder oculta. Yo, Elena González Morales, observaba desde el centro del patio, con el corazón latiendo con una mezcla de triunfo y anticipación. En este instante, la mujer que había intentado destruir mi familia estaba a punto de desmoronarse, y con ella caerían todos los secretos que había protegido durante años. El juez Eduardo Salas dio un paso firme hacia adelante, su presencia imponente silenciando cualquier murmullo residual. Señora Velázquez, ha insinuado la existencia de una operación que involucra a esta familia. Si no completa su declaración aquí, puede estar segura de que lo hará en un interrogatorio formal. Le sugiero que elija sus próximas palabras con cuidado. Su tono era el de un hombre que había pasado décadas desenmascarando mentiras en tribunales, y Mariana lo sabía. Ricardo, mi esposo, seguía paralizado, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. La carrera política que había construido con tanto esmero se desvanecía ante sus ojos, pero ahora también enfrentaba la posibilidad de estar implicado en algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Su mirada se cruzó con la mía por un breve instante, buscando alguna señal de clemencia o confusión, pero solo encontró la resolución fría de una mujer que había planeado este momento con precisión quirúrgica. Mariana intentó recomponerse, sus manos temblando mientras alisaba su vestido burdeos. No quise decir eso, balbuceó, su voz apenas audible. Solo estaba confundida. Todo esto es un malentendido. Pero su intento de retractarse era tan débil que incluso los invitados menos atentos podían ver la desesperación en sus ojos. Luis, mi hermano, dio un paso más cerca, sosteniendo aún la carpeta con los documentos que Javier había preparado.
Su voz era calma pero cargada de una autoridad ganada a través de años de sufrimiento. ¿Un malentendido? ¿Como cuando testificaste que conducía de manera errática esa noche en Querétaro? ¿O cuando aseguraste que no intenté frenar, a pesar de que la lluvia y la poca visibilidad hacían imposible ver con claridad? Dime, Mariana, ¿quién te pagó para vigilarme? ¿Quién quería destruir a mi familia antes incluso de que ocurriera el accidente? La pregunta era una trampa perfecta, diseñada no solo para presionar a Mariana, sino para capturar cualquier revelación en las grabaciones que Valeria había asegurado en todo el jardín. Los micrófonos ocultos, los ángulos de las cámaras, todo estaba en su lugar para documentar este momento. Y Mariana, atrapada entre el pánico y su instinto profesional, cometió el error que sellaría su destino. No fue personal, soltó, su voz quebrándose. Era un trabajo. Ramírez Investigación Asociados recibió un contrato para investigar a tu familia. Dijeron que tu padre, antes de morir, había estado involucrado en un proyecto de construcción que amenazaba los intereses de alguien poderoso en Guanajuato. No sé quién era el cliente, lo juro. Solo seguía órdenes. Mi trabajo era recopilar información sobre ti, sobre Elena, sobre cualquiera que pudiera ser una amenaza para sus planes. El jardín estalló en murmullos, los invitados intercambiando miradas de asombro y horror. Mi padre, muerto hacía más de 20 años en un accidente de construcción, ahora era el centro de una conspiración que había perseguido a mi familia durante décadas. La revelación era tan inesperada que incluso yo, con toda mi preparación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero no había tiempo para procesarlo. El plan debía seguir adelante. Javier Mendoza, que había estado observando desde un rincón discreto del jardín, se acercó con la calma de un abogado que sabía que tenía un caso ganado. Señora Velázquez, acaba de admitir bajo grabación que participó en una operación de vigilancia ilegal contra una familia privada y que proporcionó testimonio falso en un juicio penal. Eso es perjurio, fraude y potencialmente conspiración criminal. Creo que es hora de que las autoridades tomen el control de esta situación. Como si estuviera coreografiado, 2 agentes federales que Javier había contactado previamente aparecieron en la entrada del jardín, vestidos de civil, pero con la autoridad inconfundible de quienes están acostumbrados a manejar crisis. Habían sido alertados sobre la posibilidad de arrestos basados en la evidencia que Javier había presentado esa mañana, y su presencia aseguraba que Mariana no tuviera escapatoria. Mariana Velázquez, dijo uno de los agentes, mostrando una identificación. Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre sus actividades con Ramírez Investigación Asociados y su papel en el caso Morales. El otro agente se acercó a Ricardo, cuya expresión de derrota era casi palpable. Señor Morales, también necesitamos hablar con usted sobre posibles violaciones de financiamiento de campaña y obstrucción de la justicia. Mariana, finalmente comprendiendo la magnitud de su caída, intentó un último acto de desafío. No pueden arrestarme aquí. Esto es una trampa. Ricardo, di algo. Pero Ricardo, abrumado por la vergüenza y el miedo, solo bajó la mirada, incapaz de enfrentar a los invitados que ahora lo veían no como un líder, sino como un traidor. Mientras los agentes escoltaban a Mariana fuera del jardín, sus protestas se desvanecían en la distancia, reemplazadas por el murmullo de los invitados, procesando lo que acababan de presenciar. Luis se acercó a mí, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y dolor. ¿Cómo lo supiste, Elena? ¿Cómo lograste armar todo esto? Le puse una mano en el hombro, sintiendo el peso de los últimos días aligerarse ligeramente. Porque nunca dejé de creer en ti, y porque nadie ataca a mi familia sin enfrentar las consecuencias. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Javier y su equipo trabajaron incansablemente para presentar la evidencia recopilada en la fiesta, que incluía no solo las grabaciones de audio y video, sino también los documentos que demostraban la conexión de Mariana con Ramírez Investigación Asociados. La investigación federal se amplió rápidamente, descubriendo que la firma había estado operando como un frente para varios políticos y empresarios corruptos en Guanajuato, que utilizaban la vigilancia ilegal para neutralizar a cualquiera que amenazara sus intereses.
El caso de Luis fue reabierto, y con la evidencia del perjurio de Mariana, su condena fue anulada en menos de un mes. Aunque la pérdida de Teresa Gómez seguía siendo una tragedia que pesaba en su corazón, Luis finalmente pudo reconstruir su vida sin la sombra de una injusticia legal. Comenzó a trabajar conmigo en Morales Jardines, aportando su experiencia en construcción para expandir nuestro negocio hacia proyectos más ambiciosos. Ricardo, enfrentando cargos por fraude y violaciones de financiamiento de campaña, llegó a un acuerdo con los fiscales para evitar la prisión, pero su carrera política y su reputación quedaron destruidas. Me pidió perdón en una carta que recibí semanas después del incidente, pero las palabras sonaban huecas, incapaces de reparar el daño que había causado. Inicié los trámites de divorcio, asegurándome de proteger mis activos y mi negocio con la ayuda de Javier. La casa en la calle de Aldama, con sus jardines que tanto amaba, permaneció como mi santuario, un recordatorio de mi resiliencia. La investigación sobre Ramírez Investigación Asociados finalmente reveló que el cliente que había ordenado la vigilancia de mi familia era un consorcio de desarrolladores inmobiliarios que temían que el proyecto de construcción de mi padre, hace más de 20 años, expusiera sus prácticas corruptas de adquisición de tierras. Aunque mi padre murió antes de que el proyecto pudiera completarse, su integridad había sido una amenaza suficiente para justificar años de hostigamiento contra nosotros. Los responsables enfrentaron cargos federales, y el caso se convirtió en un escándalo que sacudió la política guanajuatense. En cuanto a Mariana, su juicio por perjurio, fraude y conspiración fue un espectáculo mediático que atrajo la atención nacional. Las grabaciones de la fiesta en el jardín se reprodujeron en los tribunales, su voz condenándola con cada palabra. Fue sentenciada a 7 años de prisión, un castigo que, aunque severo, no podía deshacer el daño que había causado a tantas vidas. 6 meses después, estaba sentada en el patio de mi casa, el mismo lugar donde todo había culminado. Las bugambilias seguían floreciendo, sus colores vibrantes un testimonio de mi cuidado constante. Luis estaba a mi lado, riendo mientras planeábamos un nuevo proyecto de jardines para una hacienda en las afueras de San Miguel. Mi madre, Alejandra, se unió a nosotros, trayendo una bandeja de limonada fresca y una sonrisa que reflejaba el orgullo de una mujer que había criado a 2 hijos, capaces de superar cualquier tormenta. «Lo lograste, Elena», dijo mi madre, sentándose junto a mí. «No solo protegiste a tu hermano, sino que expusiste una verdad que necesitaba ser contada». Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «No lo hice sola, mamá. Lo hicimos juntos. La lealtad familiar es todo». Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, supe que nuestra historia no terminaba con la caída de Mariana o la traición de Ricardo. Era una historia de resiliencia, de una mujer que transformó el dolor en poder y la traición en justicia. Mi jardín, como mi vida, seguiría creciendo, más fuerte y hermoso con cada temporada. Si esta historia te ha conmovido, déjanos un comentario con la ciudad desde la que nos lees. Y si quieres más historias de fuerza y redención, suscríbete para no perderte lo que viene, porque en los suelos más oscuros siempre florecen los jardines más extraordinarios.